Isadora Martínez y el secreto de Essaouira. Isadora Martínez siempre supo que los martes eran el peor día para recibir malas noticias. Era una superstición tonta, nacida de una serie de dolorosas coincidencias a lo largo de los años, pero que se había arraigado en su mente como una verdad irrefutable. Por eso, cuando el teléfono sonó ese martes de marzo, mientras terminaba de revisar un artículo sobre corrupción municipal en su pequeña mesa en la redacción del periódico, su estómago se contrajo antes incluso de descolgar. Isadora Martínez. La voz del otro lado de la línea tenía un acento que no logró identificar inmediatamente, pero que sonaba familiar de alguna manera lejana e inquietante. Sí, ¿quién habla? Apretó el auricular contra la oreja, intentando filtrar el constante ruido de la redacción a su alrededor. Mi nombre es Hamid Ben Ali. Soy pescador en Essaouira, Marruecos. He encontrado algo que creo que pertenece a su familia. El mundo pareció ralentizarse alrededor de Isadora. Essaouira, Marruecos. Las palabras resonaron en su mente como piedras lanzadas a un pozo profundo, despertando ecos que había intentado silenciar durante casi 2 décadas. Sus manos empezaron a temblar y tuvo que apoyarse en la mesa para no desplomarse. ¿De qué está hablando? Su voz salió más áspera de lo que pretendía. Un baúl de cuero, antiguo, con ropa de mujer y fotografías. Una de ellas tiene el nombre Sofía Martínez escrito al dorso, y hay un diario, Sofía. El nombre atravesó el pecho de Isadora como una cuchillada de hielo. Cerró los ojos y por un momento pudo ver el rostro de su hermana con perfecta claridad. Los ojos, marrones brillantes, siempre llenos de vida y curiosidad. La sonrisa ladeada que ponía cuando estaba planeando alguna aventura. Sofía, que había desaparecido sin dejar rastro en 1997, cuando tenía solo 23 años. ¿Dónde lo ha encontrado? Isadora susurró, su voz casi inaudible. En mis redes de pesca, hace 3 días. Pero escuche, señora Martínez, esto no es todo. Lo que está escrito en el diario, creo que su hermana intentó dejar un mensaje. Isadora sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. Durante todos esos años se había aferrado a la esperanza de que Sofía estuviera viva en algún lugar, quizás con amnesia, quizás habiendo elegido una vida diferente. La versión oficial siempre fue que el barco había naufragado durante una tormenta, que los cuerpos nunca fueron encontrados porque el mar se los había llevado, pero ella nunca había creído completamente en eso. Había algo sobre Laurent Dumas, el misterioso francés con quien Sofía se había marchado, que siempre la había inquietado. Él había aparecido en la vida de su hermana como un huracán, envolviéndola en promesas de aventura y romance, y luego ambos habían simplemente desaparecido. «Necesito verlo», dijo Isadora, su voz ganando firmeza. «¿Puedo ir allí?» «Señora, creo que sería mejor, pero debo advertirle de algo. Desde que encontré el baúl, personas extrañas han aparecido en el pueblo haciendo preguntas. Anoche, alguien entró en mi casa». Un escalofrío recorrió la espalda de Isadora. «¿Está bien?» «Estoy bien, pero escondido en casa de mi hermano. Traje el baúl conmigo. Pero señora Martínez, creo que quien quiera que le hizo daño a su hermana todavía anda por ahí y no quieren que esto salga a la luz». Isadora colgó el teléfono con las manos temblorosas. A su alrededor, la redacción continuaba su ritmo frenético normal, pero ella se sentía completamente desconectada de ese mundo. Era como si una puerta que había permanecido cerrada con llave durante 19 años hubiera sido repentinamente abierta de par en par, liberando todos los fantasmas que había intentado mantener enterrados. «Ten cuidado, Sophie», Isadora había respondido.
una inquietud inexplicable instalándose en su pecho. Apenas conoces a este hombre. A veces conoces a una persona toda la vida y nunca la conoces realmente. Y a veces encuentras a alguien y sabes inmediatamente que es tu destino. Laurent es mi destino, Dora. Lo siento. Fueron las últimas palabras que Isadora oyó de su hermana. El aeropuerto de Casablanca era un caos de sonidos, olores y movimiento que inmediatamente la transportó de vuelta a aquella época terrible cuando había volado allí por primera vez, 2 semanas después de la desaparición, desesperada por buscar a Sofía personalmente. En aquel entonces, las autoridades marroquíes habían sido corteses pero inflexibles. Sin pruebas de delito, sin cuerpos, no había mucho que pudieran hacer más que registrar el caso como accidente marítimo. Pero ahora había pruebas. Estaba la maleta, el diario, el mensaje que Sofía había dejado. Isadora sintió una mezcla de esperanza y terror instalándose en su pecho mientras tomaba un taxi hacia Essaouira. El viaje duraría casi 3 horas. Tiempo más que suficiente para que su mente creara 1000 escenarios diferentes sobre lo que podría encontrar. El paisaje marroquí se desplegaba por la ventana del taxi como una película en cámara lenta. Las montañas del Atlas se elevaban, a lo lejos, majestuosas e indiferentes, mientras pequeñas aldeas de adobe salpicaban la carretera. Isadora intentó concentrarse en la belleza austera del paisaje, pero sus pensamientos seguían volviendo a Sofía y a las circunstancias de su desaparición. Laurent Dubois. Incluso después de todos estos años, el nombre todavía la hacía estremecer. Ella había intentado investigarlo en su momento, pero solo había encontrado información superficial. Se decía empresario, poseía pasaporte francés y había alquilado una casa en Marrakech por unos meses. Además de eso, nada. Era como si no hubiera existido antes de 1997 y hubiera dejado de existir después. Ninguna familia que lo reclamara, ningún amigo que preguntara por él, ningún negocio que lo echara de menos. El sol se ponía cuando finalmente llegaron a Essaouira. La ciudad costera se extendía ante ella como una joya incrustada entre el océano Atlántico y las dunas del desierto. Las murallas antiguas brillaban con una luz dorada y el sonido distante de las olas se mezclaba con la llamada a la oración que resonaba desde los minaretes esparcidos por la ciudad. Hamid Ben Ali había quedado en encontrarse con ella en un pequeño café en el centro de la Medina. Isadora lo reconoció inmediatamente por la descripción que él había dado por teléfono. Un hombre de mediana edad, cabello canoso, manos marcadas por el trabajo en el mar. Estaba sentado en una mesa en la esquina, con una expresión nerviosa en el rostro, mirando constantemente a su alrededor como si esperara algún peligro. «Señora Martínez». Él se levantó tan pronto como ella se acercó, extendiendo una mano callosa. Sus ojos eran amables, pero ella podía ver miedo en ellos. «Gracias por llamarme», dijo Isadora, estrechando su mano. «¿Dónde está la maleta?» Hamid miró a su alrededor una vez más antes de responder. «En un lugar seguro, pero primero necesito contarle exactamente cómo la encontré. Y necesito que entienda el peligro que corremos al meter las manos en esto». Se sentaron, y Hamid pidió té de menta para los dos. Sus manos temblaban ligeramente cuando comenzó a hablar. «Pesco desde hace 40 años, señora. Conozco estas aguas como conozco el rostro de mi esposa, pero nunca vi nada como esa maleta. Estaba atrapada en mis redes de una forma extraña, como si hubiera sido atada a propósito para que alguien la encontrara eventualmente». Isadora sintió un escalofrío. «¿Qué quiere decir?» La maleta estaba envuelta en cuerdas, pero no cuerdas que se hubieran usado en un barco. Eran cuerdas
nuevas, artificiales, y estaba pesada no solo por lo que había dentro, sino porque tenía piedras atadas a ella. Alguien quería que se hundiera, pero al mismo tiempo quería que pudiera ser encontrada si fuera necesario. Creo que su hermana sabía que estaba en peligro y encontró una forma de dejar un mensaje, aunque tardara años en ser descubierto. Hamid sacó un paquete de fotografías del bolsillo y las colocó sobre la mesa. Isadora reconoció a Sofía inmediatamente en la primera foto, más joven, sonriendo junto a un hombre alto, de cabello oscuro, que ella asumió que era Laurent. Pero había algo en los ojos de su hermana, algo que ella no había notado en las otras fotos que había visto de Sofía con Laurent. Era una sombra sutil, una tensión casi imperceptible. «Hay más», dijo Hamid bajando la voz. «La ropa en la maleta. Algunas tienen marcas extrañas, manchas que parecen sangre». El estómago de Isadora se revolvió. ¿Le mostró esto a las autoridades? Se lo mostré. Pero después de hacerlo, cosas extrañas comenzaron a suceder. Primero fueron solo preguntas. Personas aparecieron en la aldea diciendo que eran periodistas, queriendo saber sobre la maleta. Pero no parecían periodistas de verdad. Hacían las preguntas incorrectas. Se interesaban por los detalles incorrectos. ¿Qué tipo de detalles? Querían saber si había algo más en el mar, si había encontrado otras cosas a lo largo de los años. Y preguntaron específicamente sobre casas abandonadas en la costa, lugares donde alguien podría haberse escondido por un tiempo. Isadora sintió su corazón acelerarse. ¿Y hay casas abandonadas? Hamid asintió lentamente. Hay una a unos 20 kilómetros al norte de aquí. Una casa de piedra antigua que pertenecía a una familia francesa. Fue abandonada hace años, después de que el propietario murió. Pero recientemente algunos vecinos dijeron haber visto luces allí por la noche. Recientemente. ¿Cuándo? En las últimas 2 semanas, desde que encontré la maleta. Un silencio tenso se instaló entre ellos. Isadora podía sentir las piezas de un rompecabezas terrible comenzando a encajar en su mente, formando una imagen que no estaba segura de querer ver completamente. «Hamid», dijo finalmente, «necesito ver esa casa». Él meneó la cabeza vigorosamente. «Es peligroso, señora. Quien quiera que esté haciendo esto están observando. Anoche, cuando regresé a casa después de hablar con un amigo sobre la maleta, encontré mi puerta forzada. No robaron nada de valor, pero lo revolvieron todo. Era como si estuvieran buscando algo específico o enviando un mensaje». Exactamente. Isadora observou novamente as fotografias, concentrando-se no rosto de Laurent. Havia algo nele que a incomodava. Algo além da óbvia atração física que ele exercia sobre Sofia. Era a maneira como ele olhava para a câmera, como se soubesse exatamente o efeito que causava e estivesse se divertindo com isso. Hamid, sei que é perigoso, mas minha irmã desapareceu há 19 anos. Se há alguma chance de descobrir o que realmente aconteceu com ela, preciso correr esse risco. Hamid estudou seu rosto por um longo momento e suspirou. Está bem, mas fazemos isso do meu jeito. E se eu disser para corrermos, corremos. Sem perguntas. Combinaram-se em encontrar-se na manhã seguinte. Hamid pegaria a mala em seu esconderijo e a levaria para ver a casa abandonada. Isadora passou a noite num pequeno hotel na Medina, mas mal conseguiu dormir. Cada ruído na rua, cada batida na porta, cada voz que se elevava no corredor fazia seu coração disparar. Por volta das 3 da manhã, desistiu de tentar dormir e foi até a janela. A cidade velha se estendia diante dela, silenciosa sob a luz da lua. Em algum lugar ali estavam as respostas que procurava havia quase 2 décadas. Mas, pela primeira vez, desde que recebera o telefonema de Hamid,
questionou-se se realmente queria conhecer essas respostas. A manhã chegou envolvida numa névoa fina que suavizava os contornos da cidade. Isadora encontrou Hamid no mesmo café da noite anterior, mas desta vez ele carregava uma mochila de lona desbotada. Seus olhos estavam vermelhos, como se ele também não tivesse dormido. "A mala está aqui", disse ele, tocando a mochila. "Mas primeiro, senhora Martinez, preciso lhe mostrar algo que encontrei ontem à noite." Tirou um envelope amarelado do bolso. Estava escondido no forro da mala. Só descobri quando a examinei com mais cuidado. Isadora pegou o envelope com mãos trêmulas. Dentro havia uma única folha de papel, escrita com a caligrafia que reconheceria em qualquer lugar. A letra de Sofia, normalmente tão elegante e controlada, mas aqui apressada e trêmula. "Se alguém encontrar isto", dizia a mensagem, "saiba que Laurent não é quem diz ser. Seu verdadeiro nome é Lucien Moreau, e ele já fez isso antes. Há outras mulheres. Ele me mostrou fotos delas, disse que eram suas coleções especiais. Consegui escapar, mas não sei se conseguirei ir longe. A casa onde estou fica no quilômetro 47 da estrada costeira norte. Se algo acontecer comigo, por favor, procure pelas outras. Não deixem que ele continue fazendo isso. Sofia Martinez, junho de 1997. As lágrimas embaçaram a visão de Isadora. Era a voz de sua irmã, vinda do além, carregando não apenas medo, mas também uma coragem desesperada. Sofia havia tentado salvar a si mesma e também alertar sobre outras vítimas. "O quilômetro 47", disse Hamid suavemente. "É onde fica a casa abandonada que mencionei ontem." Isadora dobrou a carta cuidadosamente e a guardou no bolso. "Então é para lá que vamos." A viagem até a casa levou 40 minutos por uma estrada estreita que serpenteava entre colinas cobertas de vegetação espinhosa. Hamid dirigia um velho jipe, parando ocasionalmente para verificar se não estavam sendo seguidos. A tensão no ar era palpável, e Isadora percebia que ambos estavam extremamente alertas a qualquer sinal de perigo. A casa surgiu subitamente atrás de uma curva, erguendo-se solitária contra o céu cinzento. Era uma construção de pedra de 2 andares, com janelas estreitas e uma aparência medieval, que a fazia parecer mais uma fortaleza do que uma residência. Havia coberto grande parte das paredes, e algumas janelas estavam quebradas, mas a estrutura parecia sólida. Ali, Hamid apontou para um pequeno celeiro nos fundos da propriedade. "É onde vi as luzes." Estacionaram a uma distância segura e se aproximaram a pé. Isadora podia sentir seu coração batendo tão forte que tinha certeza de que Hamid podia ouvi-lo. A casa parecia deserta, mas havia algo nela que irradiava uma sensação de mal-estar, como se as próprias pedras guardassem memórias dolorosas. A porta da frente estava destrancada, balançando levemente no vento que vinha do oceano. Hamid entrou primeiro e Isadora o seguiu, pisando cuidadosamente nos ladrilhos cobertos de poeira e folhas secas. O interior da casa era ainda mais sombrio do que ela havia imaginado. Os móveis estavam cobertos por lençóis empoeirados e havia um cheiro de mofo e fechado que fazia seus olhos lacrimejarem. Mas havia algo mais, um odor subjacente que ela não conseguia identificar, mas que a fazia querer sair correndo. "Por aqui", Hamid sussurrou, apontando para uma escada que levava ao 2º andar. Subiram lentamente, cada degrau gemendo sob seus pés. O corredor do 2º andar era estreito e escuro, com várias portas de ambos os lados. A primeira porta que abriram revelou um quarto vazio, com apenas uma cama de ferro enferrujada e uma janela quebrada por onde o vento entrava livremente. O 2º quarto era diferente. As janelas haviam sido tapadas com tábuas de madeira e havia sinais claros de que alguém havia vivido ali recentemente. Uma pilha de revistas velhas estava empilhada em um canto
e havia latas de comida vazias espalhadas pelo chão. Mas foi no terceiro quarto que encontraram o que os fez congelar de horror. As paredes estavam cobertas de fotografias. Dezenas delas, mostrando mulheres jovens e bonitas, todas sorrindo para a câmera ao lado do mesmo homem moreno que Isadora havia visto nas fotos com Sofia. Mas havia algo perturbador nas imagens. As mulheres pareciam progressivamente mais magras e pálidas à medida que as fotos avançavam cronologicamente. E no centro da parede, como uma peça central macabra, estava uma foto ampliada de Sofia. Meu Deus, Hamid sussurrou. Isadora se aproximou da parede, suas pernas bambas. Além das fotografias, havia recortes de jornais de diferentes países, todos relatando o desaparecimento de mulheres jovens. França, Espanha, Itália, Marrocos. Todas as mulheres eram descritas como tendo partido em viagens românticas com homens encantadores que depois desapareceram sem deixar rastros. Quantas? Isadora perguntou, sua voz quase inaudível. Hamid estava contando as fotos. 17, 18. Sofia foi a última. Um cajón entreabierto llamó la atención de Isadora. Dentro encontró algo que la hizo temblar. Un collar de plata con un dije en forma de luna creciente. El collar que Sofía siempre usaba, el collar de su abuela. Pero no fue solo eso lo que la conmocionó. Junto con el collar había otras pertenencias personales, aretes, anillos, pulseras, una macabra colección de recuerdos de todas las mujeres que habían desaparecido. Las estaba matando. Isadora susurró, la realización golpeándola como un puñetazo, una por una, y guardaba trofeos. Fue entonces que oyeron el ruido de un motor acercándose. Hamid corrió hasta la ventana y miró a través de una rendija, entre las tablas, un coche negro, 2 hombres, nos han encontrado. El pánico se apoderó del pecho de Isadora. ¿Hay alguna salida por detrás? Sí, pero tendremos que dejar el jeep. Corrieron escaleras abajo, Isadora aún agarrando el collar de Sofía. A través de la ventana de la cocina podía ver 2 figuras acercándose a la casa, moviéndose con la precisión deliberada de personas acostumbradas a la violencia. Hamid la guió a través de la puerta trasera y por el patio descuidado. Detrás de la casa había un pequeño bosque que ofrecía cobertura, pero Isadora sabía que no podrían correr por mucho tiempo. Los hombres parecían conocer el área demasiado bien como para ser solo oportunistas. ¿Por qué quieren impedirnos descubrir la verdad? Isadora preguntó mientras se escondían detrás de un gran roble. Porque Laurent, Lucien, sea cual sea su verdadero nombre, él aún vive. Hamid respondió. Y todavía tiene protección. Gente poderosa que no quiere que sus crímenes salgan a la luz. Fue entonces que Isadora escuchó algo que la hizo congelarse. Un sonido que conocía bien, que había escuchado en pesadillas durante 19 años, la voz de Laurent Dubois o Lucien Moreau llamando su nombre. Isadora Martínez. La voz resonó a través del bosque, cargando el mismo encanto seductor que había cautivado a Sofía todos esos años atrás. Sé que estás ahí. No, necesitas tener miedo. Solo quiero hablar sobre tu hermana. La sangre en las venas de Isadora se convirtió en hielo. La voz que la llamaba a través de los árboles era exactamente como la recordaba. Suave, cultivada, con solo un ligero acento francés que la hacía aún más cautivadora. Era la voz del hombre que se había llevado a su hermana para no volver. Jamás. Y ahora estaba allí, a pocos metros de distancia, como si los 19 años entre ellos no hubieran significado nada. Hamid agarró su brazo, sus ojos abiertos de terror. No respondas, susurró. Es una trampa. Pero algo dentro de Isadora había cambiado en el momento en que escuchó esa voz.
El miedo que había sentido minutos antes se transformó en una rabia fría y calculada. Este hombre había destruido su vida, se había llevado a Sofía, había hecho lo mismo con 17 mujeres más, y ahora tenía la audacia de hablarle como si fuera una cita casual. ¿Dónde está mi hermana?, Isadora gritó de vuelta, ignorando la mirada desesperada de Hamid. Una risa baja resonó a través del bosque. Tu hermana era especial, Isadora. Puedo llamarte Isadora, ¿no? Sofía hablaba tanto de ti. La hermana menor que se convirtió en periodista, siempre intentando salvar el mundo. Responde a mi pregunta. La voz de Isadora salió más fuerte de lo que había pretendido y pudo oír pasos acercándose a través de la maleza. Sofía está... Bueno, digamos que encontró su paz, como todas las demás. Todas encontraron lo que buscaban al final. Isadora sintió que sus piernas se debilitaban. Durante todos esos años, incluso en los momentos más oscuros, se había aferrado a la posibilidad de que Sofía aún estuviera viva. Pero ahora, escuchando esas palabras dichas con tanta crueldad casual, la realidad final se instaló en su corazón como una piedra fría. ¿Por qué?, ella preguntó, y su voz salió quebrada. ¿Por qué les hiciste eso? Ah, Isadora, realmente no entiendes, ¿verdad? No les hice nada. Las liberé. Todas esas mujeres estaban atrapadas en vidas pequeñas e insignificantes. Les ofrecí aventura, pasión, la oportunidad de convertirse en parte de algo más grande que ellas mismas. Los pasos estaban más cerca ahora, y a través de las hojas, Isadora pudo vislumbrar una figura alta moviéndose en su dirección. Hamid estaba jalando su mano, intentando hacer que se movieran más adentro del bosque, pero ella parecía estar hipnotizada por la proximidad del hombre que había acechado sus pesadillas durante tanto tiempo. Sofía descubrió, ¿verdad? Isadora continuó, su voz ganando fuerza. Descubrió sobre las otras mujeres, por eso la mataste. Sofía era demasiado inteligente para su propio bien, Lucien admitió, y ahora Isadora podía verlo claramente a través de los árboles. Había envejecido, claro, pero aún mantenía la apariencia aristocrática que había cautivado a Sofía. Canas en las sienes, ojos azules penetrantes, una sonrisa que podía ser encantadora y amenazante al mismo tiempo. Encontró mi colección de recuerdos, se perturbó, intentó huir, como puedes imaginar, y tú la impediste. Hice lo que era necesario. Sofía se había convertido en un problema, así como tú te has convertido ahora. Fue entonces que Isadora notó que él no estaba solo. 2 hombres de apariencia robusta lo flanqueaban y ella pudo ver el brillo del metal en sus manos. Armas. Escena. Huida por el bosque. Hamid finalmente logró hacerla moverse y comenzaron a correr más profundamente en el bosque. Detrás de ellos, ella podía oír a Lucien dando órdenes en francés, su voz perdiendo rápidamente el tono civilizado y revelando algo mucho más peligroso debajo. El bosque era denso y lleno de zarzas que rasgaban sus ropas mientras corrían. Isadora podía oír a sus perseguidores acercándose, rompiendo ramas y maldiciendo en varios idiomas. Hamid parecía conocer el área, guiándola a través de senderos que ella ni siquiera sabía que existían. Hay una aldea pesquera a unos 2 kilómetros de aquí, jadeó mientras corrían. Si logramos llegar allí... Un disparo resonó a través de los árboles y pedazos de corteza volaron de un tronco justo al lado de la cabeza de Isadora. No estaban simplemente intentando capturarla, estaban intentando matarla. ¡Isadora! La voz de Lucien resonó detrás de ellos, más distante ahora, pero aún claramente audible. No puedes huir para siempre. Tengo recursos que ni imaginas, gente importante que me protege.
lograron llegar a un claro donde un pequeño arroyo cortaba el terreno. Hamid se detuvo un momento, mirando alrededor para orientarse. ¿Por qué está haciendo esto?, preguntó Isadora, intentando recuperar el aliento. Si ya mató a todas esas mujeres, ¿por qué le importa si lo descubrimos ahora? Porque nunca paró, respondió Hamid, una comprensión terrible formándose en sus ojos. Señora Martínez, creo que todavía lo está haciendo. Las luces que vimos en la casa, los hombres haciendo preguntas en la aldea, volvió porque tiene una nueva víctima. El horror de la realización golpeó a Isadora como un rayo. Tenemos que avisar a la policía. La policía no nos creerá sin pruebas. E incluso si lo hicieran, él dijo que tiene protección. Eso significa que alguien en las autoridades está involucrado. Otro disparo resonó, esta vez más cerca. Volvieron a correr, siguiendo el arroyo con la esperanza de que el agua enmascarara sus rastros. Isadora podía sentir sus pulmones ardiendo, pero la adrenalina la mantenía en movimiento. Fue cuando estaban casi saliendo del bosque que Hamid tropezó. Cayó pesadamente, gritando de dolor y agarrando su tobillo. «Ve», dijo, haciendo un gesto para que ella continuara. «No puedo correr más. Necesitas llegar a la aldea». «No te voy a dejar», respondió Isadora intentando ayudarlo a levantarse. «Tienes que ir. Alguien necesita contar la verdad sobre lo que pasó aquí». Los sonidos de la persecución se estaban acercando. Isadora podía oír voces hablando en francés, coordinando una búsqueda sistemática. Hamid le empujó la mochila con el bolso de Sofía en sus manos. «Lleva esto, es la prueba que necesitas». Con lágrimas en los ojos, Isadora tomó la mochila y corrió hacia lo que esperaba que fuera la aldea. Detrás de ella, escuchó a Hamid gritar en árabe, probablemente intentando desviar la atención de los perseguidores lejos de la dirección que ella había tomado. Un disparo resonó a través del bosque, seguido de silencio. Isadora corrió más rápido de lo que jamás había corrido en su vida, lágrimas corriendo por su rostro. Hamid había muerto por intentar ayudarla, por intentar traer justicia para Sofía y todas las otras mujeres que Lucien había matado. Ella no podía dejar que ese sacrificio fuera en vano. La aldea pesquera apareció ante ella como un milagro. Casas pequeñas y blancas, agrupadas alrededor de un pequeño puerto, con barcos de pesca balanceándose suavemente en el agua. Isadora corrió directamente hacia lo que parecía ser el edificio más importante de la aldea. Un pequeño ayuntamiento con una bandera marroquí ondeando al frente. ¡Ayuda!, gritó en árabe, una de las pocas palabras que había aprendido. ¡Policía! ¡Policía!». Un hombre mayor salió del edificio mirándola con preocupación. Él hablaba un francés rudimentario, e Isadora logró explicarle rápidamente que había hombres armados en el bosque y que Hamid estaba herido o muerto. El hombre hizo algunas llamadas rápidas y dentro de 20 minutos 2 patrullas de policía llegaron a la aldea. Isadora contó su historia al oficial a cargo, un hombre serio de mediana edad, llamado Capitán Benkirane, mostrándole las fotografías y la carta que Sofía había dejado. «Este hombre, Lucien Moreau», dijo el capitán, estudiando las fotos. «Ese no es el nombre que está usando ahora». «¿Cómo así?». «Recibimos un reporte hace 3 días sobre un hombre francés que estaba hospedado en un hotel en Essaouira. Estaba haciendo preguntas sobre mujeres jóvenes, diciendo que era fotógrafo y buscaba modelos. El nombre en el pasaporte era Philippe Dubois». Isadora sintió un escalofrío. Él estaba realmente cazando una nueva víctima. «¿Dónde está ahora?». «No sabemos. Salió del hotel anoche y no regresó, pero dejó sus cosas en la habitación». El capitán organizó una búsqueda en la casa abandonada,
pero cuando llegaron allí no encontraron a nadie. Había señales claras de que el lugar había sido usado recientemente, y en el patio encontraron el cuerpo de Hamid, muerto de un disparo en la cabeza. Pero había algo más. En el granero detrás de la casa, la policía encontró evidencia de que alguien había estado preso allí recientemente. Cuerdas cortadas, una silla con marcas de lucha y algo que heló la sangre de Isadora. Ropa de mujer esparcida por el suelo. «Tiene una nueva víctima», le dijo ella al capitán. «Alguien que él secuestró. Vamos a verificar todos los reportes de personas desaparecidas de los últimos días», prometió el capitán. Pero Isadora tenía un presentimiento terrible de que ya era demasiado tarde. Esa noche, en el hotel de Essaouira, donde estaba hospedada bajo protección policial, Isadora no podía dormir. Ella seguía mirando el collar de Sofía, que ahora llevaba en su cuello, y pensando en todas las mujeres cuyos rostros había visto en las fotografías en la casa abandonada. ¿Cuántas familias había por ahí como ella que nunca habían sabido lo que realmente había pasado con sus hijas, hermanas, amigas? Alrededor de las 2 de la mañana, su teléfono sonó. Era el capitán Benkiran. «Encontramos algo», dijo él, la voz tensa. «Una joven francesa, Marie Dubois, ha sido reportada como desaparecida por sus amigos ayer. Viajaba sola por Marruecos y fue vista por última vez en un restaurante en Essaouira, cenando con un hombre mayor». ¿Dónde? Eso es lo extraño. Las cámaras de seguridad del restaurante la muestran saliendo con el hombre. Pero luego perdimos su rastro. Pero hay algo más. Conseguimos acceder a la habitación de hotel de él y encontramos un mapa con varias localizaciones marcadas. ¿Qué tipo de localizaciones? Casas aisladas, cuevas, lugares donde alguien podría esconder a una persona. Isadora, creo que él está planeando algo grande. No es solo una víctima esta vez. Isadora sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué quieres decir? También encontramos un portátil en la habitación. Nuestro experto en tecnología logró acceder a él. Hay correos electrónicos, cientos de ellos. Está en contacto con otros hombres de diferentes países. Están organizando algo que llaman evento especial. ¿Qué tipo de evento? Todavía estamos intentando descifrarlo, pero por los fragmentos que hemos logrado leer, parece que es algún tipo de subasta. Están vendiendo personas. El horror de la situación cayó sobre Isadora como una ola. Lucien no era solo un asesino en serie. Estaba involucrado en una red internacional de tráfico de personas. Y Marie Dubois no era solo su próxima víctima. Era mercancía. «Tenemos que encontrarla», dijo Isadora. «Estamos haciendo todo lo que podemos, pero él conoce muy bien esta región y tiene recursos que no podemos rastrear. Isadora, necesitas entender, esto ya no es solo sobre tu hermana, esto es mucho más grande». Después de colgar el teléfono, Isadora se quedó mirando por la ventana a la ciudad dormida. En algún lugar ahí fuera, una joven estaba siendo mantenida cautiva, esperando un destino que tal vez fuera peor que la muerte. Y el hombre responsable de esto era el mismo que había destruido la vida de Sofía. Pensó en su hermana, en cómo Sofía había intentado dejar pistas, había intentado advertir a otras personas, incluso sabiendo que probablemente moriría. Sofía había sido valiente al final, más valiente de lo que Isadora había sido durante todos estos años, simplemente aceptando la desaparición como una tragedia inexplicable. Pero ahora tenía la oportunidad de hacer algo que Sofía nunca había podido: salvar una vida. Isadora cogió su teléfono y llamó al capitán Benkirane. «Quiero ayudar en la búsqueda», dijo ella. «Isadora, tú no eres policía, es muy peligroso. Conozco a este hombre mejor que cualquiera de ustedes. He estudiado todo sobre él durante 19 años. Sé cómo piensa, cómo opera. Me necesitan».
Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. «Hay algo que no te he contado», dijo finalmente el capitán. «Una de las localizaciones marcadas en el mapa es un lugar que conocemos, una cueva antigua que está debajo de unas ruinas romanas a unos 50 kilómetros de aquí. Está aislada, difícil de encontrar, pero tiene una salida al mar. Sería el lugar perfecto para transportar a alguien. Vamos. No puedo permitir que una civil...» «Capitán», Isadora lo interrumpió. «Si no me lleva, iré sola. Tengo un coche alquilado y un GPS. Puedo encontrar el lugar». Otra pausa. «Muy bien, pero te quedas en el coche, ¿entendido? No te acerques hasta que sepamos que es seguro». Una hora después, Isadora estaba en el asiento trasero de un coche patrulla, conduciendo a través del paisaje marroquí bañado por la luna. Había otros 2 coches con ellos, cada uno con oficiales armados. El capitán Benkirane había decidido tomarse la operación en serio. «Dime más sobre este hombre», pidió mientras conducían. «¿Cómo elige a sus víctimas?» Isadora pensó en las fotografías que había visto en la casa abandonada. Busca mujeres que están solas, generalmente viajando. Mujeres jóvenes, bonitas, que parecen estar buscando aventura. Las seduce, hace que se sientan especiales, únicas. Luego las lleva a lugares aislados. ¿Y las mata? Antes sí, pero ahora parece que ha encontrado una forma de monetizar a sus víctimas. ¿Crees que tu hermana sufrió? La pregunta golpeó a Isadora como un puñetazo. Era algo que se había preguntado miles de veces a lo largo de los años, pero nunca había sido capaz de responder. «Espero que no», susurró. «Espero que muriera rápidamente antes de que pudiera hacer otras cosas con ella». Las ruinas romanas aparecieron al frente como fantasmas de piedra contra el cielo estrellado. Eran los restos de una antigua ciudad, con columnas rotas y muros derrumbados que creaban sombras extrañas bajo la luz de la luna. El lugar tenía un aura de desolación que hizo que Isadora se estremeciera. «La cueva está allí», dijo el capitán, señalando una zona donde las ruinas se encontraban con un pequeño acantilado que descendía hacia el mar. Aparcaron a una distancia segura y se acercaron a pie. Isadora podía oír el sonido de las olas golpeando las rocas abajo, un ritmo constante e hipnótico que contrastaba con el silencio tenso de la operación. Fue cuando estaban a unos 100 metros de las ruinas que vieron la luz. Una luz débil, pero inconfundible, que venía de algún lugar debajo del nivel del suelo. La cueva. El capitán hizo señas a sus hombres para que se posicionaran. Isadora se quedó atrás, como había prometido, pero incluso a la distancia podía sentir su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todos a su alrededor podían oírlo. 2 policías bajaron cuidadosamente hacia la entrada de Mindersen, la cueva. Isadora los vio desaparecer en la oscuridad y luego hubo un largo periodo de silencio que pareció durar una eternidad. Finalmente, uno de los policías apareció en la entrada de la cueva e hizo una señal al capitán. Habían encontrado algo. «Quédate aquí», le dijo el capitán a Isadora, pero ella estaba decidida a ver por sí misma lo que había en la cueva. La siguió hasta la entrada, una estrecha abertura en las rocas que conducía a un túnel descendente. El olor que emanaba del interior era terrible, una mezcla de humedad, moho y algo más. Algo que no quería identificar. La cueva se abría en una cámara mayor, iluminada por varias linternas de baterías. Y allí fue donde Isadora vio algo que la hizo temblar de horror y rabia. María Dubois estaba atada a una silla en el centro de la cueva, inconsciente pero aparentemente viva, pero no estaba sola. Había otras mujeres allí, algunas atadas, otras en jaulas improvisadas hechas con rejas metálicas. Isadora contó rápidamente. 6 mujeres, todas jóvenes,
todas en diversos estados de terror y agotamiento. «Dios mío», susurró el capitán. «¿Cuántas?» «6», dijo Isadora, su voz casi inaudible. «Tienes 6 mujeres aquí». Fue entonces cuando oyeron pasos que venían de las profundidades de la cueva. El capitán desenfundó su arma e hizo una señal a sus hombres para que se posicionaran. Lucien Moreau emergió de la oscuridad como un fantasma bien vestido. No parecía sorprendido de verlos allí. De hecho, parecía casi divertido. «Ah, Isadora», dijo, como si estuviera saludando a una vieja amiga. «Esperaba que vinieras. Después de todo, eres exactamente como tu hermana, demasiado testaruda para tu propio bien». «Suelte a esas mujeres», ordenó el capitán, apuntando su arma a Lucien. «Me temo que eso no sea posible, capitán. Mire, estas mujeres son muy valiosas. Tengo compradores esperándolos en varios países. Sería muy malo para los negocios simplemente soltarlas. Estás rodeado. No hay salida». Lucien sonrió. «Ah, pero siempre hay una salida, capitán, especialmente cuando se tienen amigos influyentes». Fue entonces cuando Isadora escuchó el sonido de pasos detrás de ella. Se giró para ver a más hombres armados entrando en la cueva, pero estos no eran policías. Eran hombres de aspecto duro, claramente criminales. «Me temo que la caballería llegó un poco tarde», dijo Lucien. «Mis asociados los estaban esperando». El capitán intentó usar su radio, pero no obtuvo señal en la cueva. Estaban atrapados. «Ahora», continuó Lucien, «tenemos algunas opciones. Puedo simplemente matarlos a todos aquí y ahora, lo cual sería práctico pero un poco desaprovechado. O puedo encontrar una manera de hacerlos útiles». Sus ojos se fijaron en Isadora. «Tú, querida, serías una excelente adición a mi colección. Después de todo, tienes la belleza de la familia Martínez y esa testarudez que tanto admiro». «Vete al infierno», escupió Isadora. Lucien rió. «Ah, pero ya estoy en el infierno, querida, y ahora tú también». Fue entonces cuando una de las mujeres en las jaulas, que había estado callada hasta entonces, levantó la cabeza. Era mayor que las demás, con cabello oscuro y piel bronceada. Cuando habló, lo hizo con una voz que Isadora reconoció inmediatamente, incluso después de 19 años. «¿Tora?» El mundo se detuvo. Isadora sintió que sus piernas se debilitaban y por un momento pensó que se desmayaría. La mujer en la jaula, desgastada por el tiempo y el sufrimiento, pero inconfundiblemente familiar, era Sofía. «¿Sophie?», susurró Isadora, su voz quebrándose. «Ah, qué encuentro conmovedor», dijo Lucien, aplaudiendo lentamente. «Sí, Isadora, tu querida hermana está viva. O mejor, estaba viva hasta ahora». Sofía intentó levantarse, agarrando los barrotes de la jaula. «Dora, no deberías haber venido. Él te estaba esperando». «Muy perspicaz, Sofía», dijo Lucien. «Mire, mi querida Isadora, nunca maté a tu hermana. Ella era demasiado especial para eso. Así que la mantuve durante todos estos años. Ella ha sido una compañía muy útil y una excelente manera de asegurarme de que otras mujeres cooperen. Eres un monstruo», dijo Isadora, con lágrimas corriendo por su rostro. «Soy un hombre de negocios y ahora finalmente tengo a las 2 hermanas Martínez. Esto valdrá mucho dinero». El capitán Benkirain hizo un movimiento repentino, intentando desarmar a uno de los hombres de Lucien, pero fue rápidamente sometido. Los otros policías también fueron desarmados y obligados a arrodillarse. «Ahora», dijo Lucien, «hagamos esto de manera civilizada. Isadora, entrarás en esa jaula junto a tu hermana, y todas ustedes esperarán tranquilamente mientras organizo el transporte». «No», dijo Isadora, pero su voz temblaba. «Oh, pero insisto. Mire, si no cooperas, empezaré a matar a estas otras mujeres, una por una.
empezando por esa joven francesa de allí. Señaló a María Dubois, que estaba empezando a recobrar la conciencia. Tienes 10 segundos para decidir. Isadora miró a Sofía, que estaba negando con la cabeza, intentando decirle que no lo hiciera. Pero no podía permitir que otras mujeres murieran por su causa. Está bien, dijo finalmente, pero primero dime una cosa. ¿Por qué le hiciste eso a Sofía? ¿Por qué no la mataste como a las otras? Lucien sonrió. Porque era especial. Me desafió de una manera que las otras nunca lo hicieron. Incluso cuando intenté quebrarla, mantuvo una chispa de rebeldía que encontré intoxicante. Y la violaste. La poseí. Hay una diferencia. La rabia que explotó en el pecho de Isadora fue diferente a cualquier cosa que hubiera sentido antes. Era una rabia pura, ardiente como el fuego, alimentada por 19 años de dolor y pérdida. Destruiste nuestras vidas, dijo, dando un paso hacia él. Creé una vida mejor para ella, sin las presiones y expectativas del mundo moderno. La convertiste en tu esclava. La convertí en mi obra maestra. Fue entonces cuando Isadora vio la oportunidad. Uno de los hombres de Lucien había bajado ligeramente su arma, distraído por la conversación. Y había una linterna pesada cerca de sus pies. Con un movimiento rápido, cogió la linterna y la arrojó contra la cabeza del hombre más cercano. Cayó, aturdido, y su arma resbaló por el suelo de la cueva. El caos estalló. Los policías aprovecharon la distracción para intentar desarmar a los otros hombres. Los disparos resonaron por la cueva, rebotando en las paredes de piedra. Isadora corrió hacia la jaula donde Sofía estaba presa, intentando encontrar una manera de abrirla. ¡La llave!, gritó Sofía por encima del ruido. ¡La lleva en el bolsillo! Isadora se giró para ver a Lucien forcejear con el capitán Benkirane. Los dos hombres rodaban por el suelo, cada uno intentando apoderarse del arma que había caído entre ellos. Sin pensarlo 2 veces, Isadora corrió hacia la pelea. Agarró el arma antes de que ninguno de los dos pudiera alcanzarla y la apuntó a Lucien. ¡Alto!, gritó. Lucien dejó de luchar y levantó las manos, pero tenía una sonrisa en la cara. «No me vas a matar, Isadora. Tú no eres una asesina». «Tienes razón», dijo ella. «No soy una asesina, pero soy una superviviente y no voy a permitir que lastimes a nadie más». Disparó, pero no para matar. La bala impactó en la pierna de Lucien y él cayó, gritando de dolor. «¡La llave!», exigió, apuntándole el arma a la cabeza. Con el rostro contorsionado por el dolor, Lucien sacó una pequeña llave del bolsillo y la arrojó al suelo. Isadora la recogió y corrió a a liberar a Sofía. Cuando la puerta de la jaula se abrió, las dos hermanas se abrazaron con una fuerza que parecía intentar compensar todos los años perdidos. Sofía estaba demasiado delgada, con marcas de heridas antiguas, pero estaba viva. «Sabía que vendrías», susurró Sofía. «Siempre lo supe». «Nunca dejé de buscarte», respondió Isadora con lágrimas corriendo por su rostro. «Nunca». A su alrededor, la policía estaba consiguiendo controlar la situación. Los hombres de Lucien estaban siendo arrestados y las otras mujeres estaban siendo liberadas. María Dubois estaba despierta y aparentemente ilesa, solo asustada y confundida. Pero cuando Isadora se giró para ver a Lucien, él había desaparecido. Había una pequeña abertura al fondo de la cueva que ella no había notado antes, y un rastro de sangre conducía hasta ella. «Ha escapado», dijo el capitán Benkirane, sin aliento. «Pero no podrá llegar lejos con esa herida». «Intentará llegar al mar», dijo Sofía con la voz aún débil. «Tiene un barco escondido en una cala cercana. Me lo enseñó una vez. Dijo que era su póliza de seguros». El capitán radió a sus equipos y en minutos
se podían oír helicópteros sobrevolando la zona. Pero Isadora sabía que Lucien tenía una ventaja. Conocía esas aguas y tenía 19 años de práctica en desaparecer. 2 horas después, cuando las mujeres fueron llevadas al hospital y Lucien aún no había sido encontrado, Isadora y Sofía estaban sentadas en una ambulancia, finalmente teniendo la oportunidad de mirarse realmente. «Eres diferente», dijo Sofía, tocando suavemente el rostro de Isadora. «Más mayor, más fuerte». 19 años cambian mucho, respondió Isadora. «Me convertí en periodista, como siempre dijiste que debería. Pasé todos estos años investigando tu desaparición. Y yo pasé todos estos años intentando encontrar una manera de escapar y volver a casa», dijo Sofía. «Él me cambiaba de lugar constantemente. Nunca nos quedábamos en el mismo sitio más de unos meses. Pero siempre volvíamos a Marruecos, eventualmente. ¿Por qué no te mató como a las demás?». Sofía dudó. «Porque estaba embarazada». El mundo se detuvo para Isadora. «¿Qué?». «Cuando él me secuestró, aún no lo sabía. Pero unas semanas después, lo descubrí. Y cuando se lo conté, algo cambió. Se volvió posesivo de una manera diferente. Dijo que llevaba a su hijo y que eso me hacía especial». ¿Dónde está el bebé?». Lágrimas corrieron por el rostro de Sofía. «Perdí al bebé en el 5º mes. Probablemente por el estrés, por las drogas que él me daba. Pero incluso después de eso, él no me mató. Dijo que todavía era fértil, que podía tener otros hijos». Isadora sintió una oleada de náuseas. «¿Te violó repetidamente?». «No, en solo eso. Me usaba para hacer que otras mujeres cooperaran. Decía que si ellas no hacían lo que él quería, él me haría daño. Dora, yo le ayudé a destruir la vida de otras mujeres. Eso no fue culpa tuya. Fuiste una víctima, pero podría haber intentado escapar antes. Podría haber...». «Sobreviviste», la interrumpió Isadora. «Hiciste lo que necesitabas hacer para sobrevivir y ahora eres libre». Se abrazaron de nuevo, pero esta vez había una tristeza profunda en el abrazo. Ambas sabían que, aunque finalmente estaban juntas, las cicatrices de los últimos 19 años nunca desaparecerían completamente. 3 días después, Lucien Moreau fue encontrado muerto en una playa a 50 kilómetros de distancia. Había desangrado hasta morir, aparentemente intentando llegar a su barco. Su cuerpo fue identificado mediante huellas dactilares, revelando que era buscado por crímenes similares en al menos 6 países. La investigación subsiguiente reveló una red internacional de tráfico de personas que se extendía por 3 continentes. Decenas de hombres fueron arrestados, incluyendo algunos en posiciones de poder que habían protegido a Lucien a lo largo de los años. Las otras mujeres encontradas en la cueva fueron reunidas con sus familias. María Dubois regresó a Francia, traumatizada pero decidida a ayudar a otras víctimas. 2 de las mujeres eran de países de Europa del Este y habían sido dadas por muertas por sus familias años antes. Para Isadora y Sofía, sin embargo, el viaje apenas comenzaba. Sofía necesitaba tratamiento médico y psicológico extenso. Había sufrido no solo abuso físico y sexual, sino también años de manipulación psicológica que la habían dejado con problemas de confianza y ansiedad severa. Isadora tomó una licencia indefinida del periódico para cuidar de su hermana. Alquilaron una pequeña casa en una ciudad costera de Brasil, lejos de los medios de comunicación y de las preguntas constantes. Sofía necesitaba tiempo para reintegrarse al mundo, e Isadora necesitaba tiempo para procesar todo lo que había descubierto.
6 meses después, mientras caminaban por la playa al atardecer, Sofía finalmente pudo hablar sobre algunos de los detalles más oscuros de su cautiverio. Contó sobre las otras mujeres que había visto llegar y partir, sobre los compradores que venían a examinar la mercancía, sobre las veces que Lucien la había usado como ejemplo para quebrar la resistencia de otras víctimas. «Me odio por haber participado en esto», dijo ella con lágrimas corriendo por su rostro. «Hiciste lo que tenías que hacer para sobrevivir», repitió Isadora, como lo había hecho tantas veces en los últimos meses. «No tuviste opción, pero podría haber muerto en lugar de cooperar. Y entonces, ¿cuántas otras mujeres él habría matado? ¿Cuántas familias nunca habrían sabido qué pasó con sus hijas? Sofía, ayudaste a exponer toda la operación. Tu supervivencia salvó otras vidas. Dejaron de caminar y se quedaron mirando al océano. Las olas rompían suavemente en la arena y el sonido era casi hipnótico. Sofía tocó el collar que Isadora le había devuelto, el collar de su abuela que había sido guardado como trofeo durante tantos años. «A veces sueño con él», admitió Sofía. «Aunque sé que está muerto, aún sueño que viene a buscarme. Eso pasará con el tiempo. ¿Crees que algún día podré tener una vida normal?» Isadora miró a su hermana, viendo no solo las cicatrices físicas y emocionales, sino también la fuerza que le había permitido sobrevivir a lo que ninguna persona debería tener que soportar. «Normal está sobrevalorado», dijo finalmente, «pero tendrás una vida real, llena de elecciones que son tuyas, y yo estaré aquí para ayudarte en cada paso del camino». Sofía sonrió por primera vez en meses, una sonrisa genuina que le recordó a Isadora, a la hermana que había perdido tantos años atrás. «Gracias», susurró, «por nunca haberte rendido conmigo». «Nunca me rendiría», respondió Isadora. «Somos hermanas. Eso significa que no importa cuán lejos vayas o por cuánto tiempo, siempre encontraré la manera de traerte de vuelta a casa». Se quedaron allí en la playa hasta que las estrellas aparecieron en el cielo, 2 mujeres que habían sobrevivido a lo peor que el mundo podía ofrecer y habían encontrado fuerza la una en la otra. El futuro aún era incierto, lleno de desafíos y momentos difíciles, pero por primera vez en 19 años enfrentarían esos desafíos juntas. En el bolsillo de Isadora, su teléfono sonó. Era Marcos, su editor, preguntando si estaba lista para escribir la historia. La historia que expondría toda la red de tráfico, que daría nombres y rostros a las víctimas, que aseguraría que el sacrificio de Hamid y el sufrimiento de todas esas mujeres no fueran olvidados. Miró a Paisinto, Sofía, a quien asintió. «Sí», dijo Isadora al teléfono, «estoy lista para contar la historia, pero se contará a nuestra manera, con nuestras voces. Y no pararemos hasta que todos los responsables sean castigados y todas las víctimas sean recordadas». Y así, mientras las olas continuaban rompiendo en la playa, las hermanas Martínez comenzaron a planear cómo transformarían su dolor en propósito, su supervivencia en justicia y su amor la una por la otra en una fuerza que cambiaría el mundo para mejor. El eco de las mareas llevaba consigo los secretos del pasado, pero también las promesas del futuro, y por primera vez en 1900, mucho tiempo, ese futuro parecía lleno de posibilidades.